¿Ya? Mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, aquí estamos viendo cosas maravillosas acerca del gobierno que Dios establece para el pueblo de Israel, del cual nosotros podemos devengar una cantidad de información extraordinaria para lo que es un gobierno que funciona, un gobierno que da bendición a sus ciudadanos. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar, para poder utilizar la palabra de Dios. No nos podemos acercar al trono de la gracia sucios de pecado. La provisión divina de la confesión nos permite que Dios limpie nuestros pecados para poder estar en su presencia. Entonces vamos a hacer uso de 1 de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase después de eso. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que todo lo que aprendamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Me gusta citarles a Romanos 12:2 del apóstol Pablo, que nos dice: no se adapten a este mundo. Ese sistema que da, ya vemos la informática está en manos del sistema mundial. Y nos dice: no se adapten a este mundo con la información que tienen ellos, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese es nuestro plan, seguir las instrucciones divinas que son las que guían nuestra vida para tener la máxima cantidad de bendición y la glorificación del Señor Jesucristo. Estamos viendo lo que es el sacerdocio israelí y también pasamos a ver si el sacerdocio israelí, que era un sacerdocio especializado, tiene alguna función en la edad de la iglesia. Y viendo pues la información que hemos abordado hasta el momento, nos damos cuenta que ha sido traído ese sacerdocio especializado a la edad de la iglesia, haciendo caso omiso de lo que hace el gran pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, que rompió la barrera de separación entre Dios y el hombre. Pero no, ese sacerdocio especializado lo que hace es subir la barrera de nuevo para que la persona tenga que tener un intermediario para llegar a Dios. Entonces, ¿qué hace eso con la obra del Señor Jesucristo? La obvia, la echa a un lado, la saca del camino y se interponen estas personas en la función que solamente tiene Dios. Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando el asunto de las oficinas en Israel y revisamos brevemente la oficina de los jueces y después la oficina del rey, y estamos viendo la oficina del sacerdocio del Antiguo Testamento. Son 4 oficinas importantísimas y el orden que se las estoy presentando es interesante porque dentro de esto ustedes pueden ver cómo Dios articula todo lo que está haciendo por el pueblo de Israel. Y claro está, es algo maravilloso porque con esto Él dirige al pueblo completo, dirige al pueblo de Israel completo. Entonces, aquí les tengo a Deuteronomio 18, del 1 al 8. Y dice lo siguiente: los sacerdotes levitas, este es el sacerdocio especializado, como comprenderán, no todo Israel era sacerdote, solamente los levitas, y dentro de los levitas ciertos levitas nada más. Toda la tribu de Leví no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Comerán de las ofrendas encendidas al Señor. Esto de no tener porción ni heredad con el resto de Israel significa que ellos no van a recibir estos lotes que han sido determinados para las diferentes tribus de Israel. Pero eso no implicaba que ellos no podían comprar terreno. Ellos podían comprar terrenos. ¿Okay? Ahora nosotros sabemos a través de la ley mosaica que las personas que compraban terrenos después de 50 años eso regresaba a los dueños originales. Pero nada les impedía hacerlo. Les pongo eso porque les voy a hablar un poquito acerca de lo que ocurría. Entonces, dice, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción. O sea, que lo que se le ofrece al Señor se le está ofreciendo también a los sacerdotes porque son los representantes del Señor. No tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como les ha prometido. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen como sacrificio buey u oveja, darán para el sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Le darás las primicias de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, del primer alquileo de tus ovejas, porque el Señor tu Dios ha escogido a él y a sus hijos entre todas las tribus. Ahora, fíjense ustedes para quién se colectaba el dinero y para quién se colectaban las ofrendas. Para los sacerdotes especializados. ¿Existe hoy en día un sacerdocio especializado?
No. Entonces las ofrendas en el Nuevo Testamento son completamente diferentes, porque todos nosotros somos sacerdotes. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces el asunto es que nosotros, como hijos de Dios y como sacerdotes del Dios Altísimo, nosotros sabemos de qué se trata, y lo que nosotros ofrendamos a la iglesia tiene que ver con el amor y tiene que ver con nuestro deseo ardiente de que la palabra de Dios se disemine entre los hijos de Dios para que puedan tener suficiente alimento y se puedan también fortalecer con la palabra. Entonces, después de esto, cuando dice en el versículo 5, porque el Señor tu Dios te ha escogido a él y a sus hijos de entre todas las tribus, aquí tenemos la clave, la cláusula de propósito, para que esté ahí y sirva en el nombre del Señor para siempre. Y si es un levita, y si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, y llega con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escoja, él ministrará en el nombre del Señor su Dios, como todos los hermanos levitas que están ahí delante del Señor. Comerán porciones iguales, excepto que los que reciban de la venta de sus patrimonios. ¿Okay? Entonces, fíjense qué interesante. El sacerdote especializado viene a existir debido a la caída del hombre. Dios, primero que todo, saca al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel es el que escoge él para darle su palabra a través de Moisés, para que ellos fueran la luz de Dios en el mundo, en el sistema pagano, porque nosotros sabemos que Satanás es el gobernante del mundo entero, pero este pueblo es escogido específicamente ¿para qué? Para que lleve la luz del evangelio a todos los lugares del mundo. Entonces el sacerdote especializado viene a existir debido a la caída, y tiene que haber un intermediario entre Dios y el hombre, y esa es la idea principal. Pues a Israel se le dio el sacerdocio especializado a través de la familia de Leví, y pasamos por la historia de la iglesia para ver lo que ha sucedido con las instrucciones dadas a Israel. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento, y lo que quiero es dar los puntos sobresalientes del estudio que hemos hecho hasta el momento. Hemos notado, primero que todo, que en ningún lugar, desde el inicio de la iglesia, en el día de Pentecostés en adelante, ha existido un solo récord de que esa oficina del sacerdocio especializado de intercesión exista fuera del Señor Jesucristo. Oigan eso, no existe. Cuando ustedes ven estas iglesias, sobre todo la iglesia ortodoxa griega y la iglesia católica, han tomado este asunto del sacerdocio especializado y se han puesto pues en el camino entre nosotros y Dios. Y eso ya, ese velo, esa cortina, fue la que se destruyó en el momento que nuestro Señor Jesucristo pagó por los pecados de la raza humana. Entonces ya no hay una barrera de separación. Y como les voy a enseñar, y que les di parte de esto la semana pasada, esto tiene que ver, el sacerdote lo que hacía era separaba al pueblo de Dios, no podías entrar a la presencia de Dios, así nomás. Entonces la iglesia ortodoxa griega y la iglesia católica romana insisten en continuar el sacerdocio especializado como un ministerio principal de la iglesia, en vez de enseñar los misterios evangélicos y edificadores como parte, los ministerios, perdón, como parte central de la cristiandad. Que eso es lo que nos interesa a nosotros, alimentarnos con la palabra de Dios, para que nosotros, como sacerdotes universales en la iglesia, tengamos el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Miren, un país, ustedes se han dado cuenta de lo que le dice Dios a Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esa es la parte primordial de las enseñanzas bíblicas, porque una persona que conoce a Dios lo ama, y el que ama se autofrena, frena su propia naturaleza pecaminosa, se autodirige, se autogobierna. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la persona que se puede autogobernar no necesita tener leyes, no necesita tener rey. Y eso es una cosa, por lo menos cuando yo llegué a los Estados Unidos en el año 62, era la primera cosa que me impacta a mí, es que el orden que veo aquí, que las personas se limitan, son justas, o sea, ellos mismos se frenan su propia naturaleza pecaminosa con la palabra de Dios, porque aman a Dios. Pero después comienza pues el pueblo a separarse de Dios, y vemos que vienen otras costumbres de otros lugares, incluyendo Cuba. Cuando recién viene Cuba, el éxodo de Cuba, me estoy hablando de los años que yo vine a los Estados Unidos, porque esto ha existido antes de Cuba, que vienen personas que tienen otro trasfondo, que tienen otra metafísica, que no tienen a Dios, y por eso traen a los Estados Unidos sistemas paganos de pensar. Entonces, pero para mi experiencia, pues Cuba, el éxodo cubano en el año 62 era extraordinario. Incluso yo les he comentado que yo, porque tenía 14 años, todos mis amigos eran cubanos, yo aprendí a hablar con acento cubano y los dichos cubanos y todo lo más, porque todos mis amigos eran cubanos. Entonces,
el asunto es que comienza el robo en Miami. Antes, cuando yo llegué a Miami, las bicicletas las dejaban afuera, podías comprar el periódico, tú mismo dabas el dinero y tú mismo te dabas el cambio. Óigame, eso era algo especial. Pero después de eso, eso se acabó inmediatamente porque la gente venía con hambre. ¡Ay, Dios me mandó el dinero que está aquí, bien mío! ¿Verdad? Era un punto de vista diferente de ver las cosas. ¿Te das cuenta? Y claro, como todos los latinos. Y los latinos pues se destruyen porque tienen ese sistema del sacerdocio especializado, no conocen a Dios, tienen que pasar por una persona y eso causa un problema grandísimo dentro de la nación. Y eso es traído aquí a los Estados Unidos. El último éxodo grande que ha existido en los Estados Unidos es de los musulmanes, porque el pasado presidente trajo 60,000 musulmanes con todas sus familias y a todos los han hecho ciudadanos y ahora votan y claro está, por eso se han subido estos congresistas que ahora lideran ciertas porciones del gobierno, incluyendo el comité que gobierna al FBI. El comité que gobierna al FBI está compuesto de musulmanes y de comunistas. La FBI, señoras y señores, le voy a dar información acerca de eso porque la tengo. ¿Okay? Entonces, tú dices, bueno, pero entonces, ¿qué está pasando? El país se viene abajo. ¿Pero por qué se viene abajo? Porque el país deja de conocer a Dios. Cuando el país deja de conocer a Dios, esto ha sido algo que la infiltración ha sido tan sutil que el pueblo no se ha dado cuenta. Hay un libro del cual les voy a citar posteriormente, ya lo pedí, que dice 48 cosas que el Partido Comunista ha querido hacer en los Estados Unidos y lo ha logrado. Y se los voy a enumerar, pero ustedes se den cuenta que todo, uno tras otro, sutilmente se ha metido y ha descuartizado los Estados Unidos. Entonces ahora estamos viendo los resultados finales. Pero eso es lo que tenemos, que aquí no han permitido, por ejemplo, estas iglesias que tienen este sistema, no han permitido que las personas se acerquen a Dios, sino que tienes que escuchar solamente al pastor. ¿Okay? Ellos no te permitían leer la Biblia, señoras y señores, sino que era asunto de que tenías que hacer lo que ellos decían. ¿Okay? Entonces, claro está, cuando el pueblo no tiene conocimiento, el pueblo es destruido. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento y estamos viendo cómo es que se destruye un pueblo. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos y tenemos que ver lo que está pasando. La semana pasada yo les di a ustedes un panfleto para evangelizar, un sistema de evangelización. Hay muchísimos, hay cientos de maneras diferentes de entrar a la parte espiritual, pero yo quiero que ustedes tengan uno y que se lo memoricen para que hablen con cualquier persona tranquilamente y lo puedan llevar al Evangelio de la Salvación y después, señoras, invitar a las personas a que vengan a conocer la palabra de Dios porque es el único antídoto, si no esto se va. Y si se va esto, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vamos después de esto? ¿Se dan cuenta? ¿A qué país vas a ir si ya todo está tomado? Bueno, el único país que podemos ir es al cielo, nada más cuando el Señor nos llama. De todas maneras, cuando nosotros hablamos del sacerdocio especializado que se le da al pueblo de Israel, entonces nos damos cuenta de que en las iglesias que han optado por seguir el sacerdocio especializado que se encontraba en Israel, a esas iglesias al pastor no se le llama pastor, sino sacerdote, un sacerdote especializado. El sacerdote local es el centro de toda la actividad dentro de la iglesia. Y en el Nuevo Testamento no existe evidencia de ninguna otra oficina fuera del apóstol, anciano o diácono. O sea que tenemos dos oficinas importantes y la del pastor, que es la que enseña la palabra de Dios. Y son individuales, ¿okay? Son dones dados, nada más. Pero no quiere decir, para que un pastor sea pastor, primero que todo tiene que ser sacerdote, como todos los demás. Y es una oveja, y tiene que estar bajo otro pastor para que le enseñe. O sea que aquí no hay preferencias ante los ojos de Dios, simplemente que Él da oficinas. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se disemine, ¿okay? Para que se organicen las iglesias. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí vemos que tenemos que recordar que después de la destrucción del templo en Israel y en otros países, lo que tenían eran sinagogas. Ya no tenían el templo, era el tabernáculo antes de la construcción del templo, después es el templo, pero ya no lo tenían porque fue destruido por las legiones de Tito, ¿verdad? En el año 70 se destruye todo eso y viene el éxodo y una mortandad de 1.2 millones de judíos que son exterminados y claro está, las personas que gobernaban las sinagogas eran los ancianos, así se les llamaba, los ancianos. Y claro está, la diáspora conduce a que estas personas abran sinagogas en otros países y los que la dirigían eran los ancianos. Esa era la palabra que se utilizaba. Esas palabras son traídas al Nuevo Testamento y la semana pasada les cité los versículos que contienen la palabra anciano y el anciano era sinónimo con la palabra obispo y por eso la iglesia fue organizada de esa manera. Entonces les di los siguientes versículos: Hechos 11:30, 14:23, 15:2, 15:22 al 23,
Primera de Timoteo 4:14, Primera de Pedro 5:13, Hechos 20:17. Todos esos versículos se los cité para que ustedes se den cuenta que estas palabras eran utilizadas de esta manera, pero ahí no hay una oficina de sacerdocio especializado. Entonces, después de esto, les cito citas de Ronald D. Pross, este famoso señor Donald D. Pross, que hace un libro titulado Israel y la Iglesia. Ahora, yo quiero darles a ustedes lo que dice él. Les voy a citar lo que él dice. A la luz de los acontecimientos posteriores, es sorprendente que en ningún lugar en el Nuevo Testamento se encuentren ancianos investidos con una función sacerdotal especializada que los separe del resto de la iglesia. No existe para la iglesia. O sea que una oficina de intermediarios especializados entre el hombre y Dios. Para ser un sacerdote especializado, tú tienes que pasar por medio de él para ir a Dios. En la confesión de tus pecados, tienes que pasar por un sacerdote. Ese es el título que tiene. Para decirle tú tu vida privada. Es una violación de tu privacidad para comenzar. ¿Okay? Pero ellos lo ponen de esa manera. Ustedes, no sé si ustedes sabían esto, pero el sistema de espionaje más grande que ha existido en el mundo moderno, se lo podemos decir de esa manera, ha sido a través de la iglesia católica. Porque las personas van y por miedo de morir, pues le cuentan a esta persona su vida y lo que han hecho, entonces ahí tienen el problema. Y también, pues, o sea, que esa oficina de intermediarios especializados entre hombre y Dios no se le da el visto bueno en el Nuevo Testamento. Los ancianos del Nuevo Testamento están ahí para guiar a los pastores que están siendo entrenados, pero después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no los tenemos haciendo intercesión por ellos como una clase superior a las demás personas. O sea que yo no soy superior a ninguno de ustedes por el hecho de ser pastor. Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Yo solamente tengo un don, el don de prepararme para dar la palabra de Dios. Es lo que yo tengo que hacer, para eso fui llamado y eso es lo que hago. ¿Okay? Y claro está, ¿para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo. Pero no es que yo sea mayor y tú me tienes que contar toda tu vida y yo te voy a guiar lo que vas a hacer en los pasos. No, señor, eso es cosa privada, totalmente privada. No significa eso que si tú tienes alguna inquietud o quieres que te ayude porque no has llegado a cierto crecimiento espiritual para resolver tus propios problemas, porque eso es lo que Dios quiere, que tú tengas tu propio conocimiento para que tú resuelvas tu propio problema como una persona adulta, persona en Cristo. ¿Okay? Pero mientras tanto, a medida que vas creciendo, pues puedes tener interrogantes referentes a la Biblia que el pastor te puede contestar. Pero tu vida es privada y es entre tú y Dios. ¿Okay? Así de simple. Aquí no hay intermediarios entre tú y Dios. Entonces, este señor D. Pross continúa y dice, además, en ninguna lista de dones espirituales se incluye cierto carisma para llevar a cabo las funciones sacerdotales especializadas. No hay tal cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una invención en el Nuevo Testamento que se ha traído para controlar. Es un sistema de control, es un gobierno. ¿Okay? Estas iglesias son centralizadas, como comprenderán, porque cuando hay un gobierno lo que pasa, lo mismo que pasó en Israel. Israel comienza con jueces, Dios puso jueces para que lo gobernaran, eran los jueces de Dios, ¿verdad? Había un sacerdocio especializado, no necesitaban rey, pero llega un momento en que se separan tanto de Dios que piden rey. Cuando piden rey se forma un gobierno centralizado y de ahí emana toda la información. Lo que dice el gobierno centralizado es lo que se tiene que hacer. Esos son los gobiernos que existen en el día de hoy, que son gobiernos centralizados. Yo no sé si ustedes saben que los Estados Unidos comienza como los Estados Unidos. ¿Okay? Cada estado tenía su propio gobernador y cada estado tenía su visto bueno y decía lo que se podía hacer. Pero eso también ha sido centralizado. Y mientras más comunismo, más se centraliza. ¿Okay? Ustedes han oído al presidente Trump que dice, bueno, esos asuntos de los estados, ustedes ven cómo están quemando cosas en los estados azules, como le llaman, que son los democráticos, que son progresivos, que significa comunista, ¿okay? Socialista, que es comunista, todas esas palabras es comunismo, ¿okay? Es comunismo, que tratan de destruir América. Entonces él dice, las personas que están en esos lugares son los que tienen que ver con el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son gobiernos autónomos y él quiere mantener esa autonomía. Pero él tiene la potestad gubernamental a través del gobierno federal de entrar si quiere, pero no lo hace, porque él quiere guardar esa distancia y quiere quiere sentar el precedente de que cada estado se tiene que guardar a sí mismo.
¿verdad? Y eso es lo que pretende la palabra de Dios también. Entonces, pero cuando lo pasas a la parte espiritual y te das cuenta de que estos sistemas que tienen, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene más de 1 billón de personas, y dentro de ese billón de personas hay un analfabetismo tremendo de la Biblia, tremendo, no se conoce nada, es puro ritual, es puro incienso y Dominus Vobiscum y todas las cosas por las cuales nosotros hemos pasado a través de un sacerdocio especializado. Y yo les estoy diciendo, por medio de la información bíblica, que eso no existe. Eso no está aprobado por la Biblia. Es un sistema político que ha ingresado a la cristiandad y claro está que de todas maneras se ha llevado una cantidad de gente a ese lado. Lo único bueno que tiene es que da el Evangelio, pero lo da medio turbio a veces, ¿okay? Porque aquí lo que más se menciona es a la Virgen. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que está pasando últimamente, ¿verdad? Ya van 100 estatuas o más que le han decapitado las estatuas de Jesús y de la Virgen María. Así, eso es lo que está pasando, que eso está en contra de la ley, porque esa es propiedad privada. Pero en la Biblia dice que no te harás ícono ninguno. El segundo mandamiento, no tendrás, el primero es no tendrás otros dioses delante de mí, el segundo no tendrás imagen y semejanza de ninguna cosa de la que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el mar. Nada, no puedes hacer ninguna, y ellos se lo hacen. Nosotros amamos al Señor, aquí lo que nosotros nos guiamos es por la palabra de Dios. Pero de todas maneras lo que está pasando, y eso es lo que les quiero decir, es que están tratando de socavar la cristiandad, porque ellos entienden que esa es la cristiandad. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, esto va en serio, nosotros tenemos que estar al tanto de lo que está pasando, si no, de aquí, nosotros vinimos a los Estados Unidos a tener una mejor vida. Y si esas personas logran tener el poder, esto se acabó. Entre las drogas, los ejércitos tremendos que tienen los mafiosos pues de la iglesia, sí, y Life Matter, yo les enseñé a algunas personas, les enseñé el ejército que tiene el Black Lives Matter, el movimiento, que son los que han sido entrenados por Obama, que son los jóvenes que ahora ya tienen milicia, ya tienen miedo y caminan, ¿para qué? Para infundir miedo. Claro está que eso delante del ejército norteamericano no es nada, el ejército norteamericano hace pedacitos a esa gente en un instante, pero el asunto es que está pasando, ya abiertamente están saliendo, ¿okay? Esa política de hoy, pero el problema es que este es el problema, que hay un impedimento para que las personas crezcan espiritualmente y bajo la noción de que el sistema cósmico de las Naciones Unidas ha implementado la manutención o han tomado toda la mediática, 98% de la mediática lo controlan ellos, o ellos controlan lo que se dice y lo que no se puede decir. Igualito que en Cuba, igualito que en Rusia, igualito que en Venezuela, igualito, ellos son los que gobiernan. ¿Okay? Ellos son los que dicen y lo que se dice es lo que se tiene que hacer. ¿Okay? O sea que ya han tomado pasos agigantados aquí en los Estados Unidos para hacer eso. Este señor que está en la Casa Blanca ha hecho una labor extraordinaria, quiero que sepan. Pero contra una fuerza espectacular lo está haciendo. Por eso tenemos que orar por él constantemente. Le tenemos que pedir a Dios que frustre el consejo de los malvados y que haga valer el consejo de los buenos. Y que haya gente que ame este país, que respalde al presidente para que esto no ocurra. Se va esto, se fue todo, señores. Es que se los estoy diciendo, se va todo. Aquí el hambre va a ser tremenda. Esto que han hecho con el coronavirus ya ha matado 150 millones de personas. Y las que se esperan que se mueran más. No aquí, porque las primeras personas que caen son las personas que no tienen dinero. ¿Ok? ¿Quiénes son las que sufren con el coronavirus ahorita? Las personas que trabajan por hora. Por 10 pesos la hora, 12 pesos la hora. Esas son las que están sufriendo porque les cortan las horas, es lo único que tienen. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Es una mentira. Es una mentira y lo que quieren es a la persona echarla abajo. Entonces, bueno, me desvío. Pero yo lo que estoy tratando de hacer es que estoy tratando de hilvanar lo que pasa con este asunto del sacerdocio que se mete dentro de la cristiandad para ofuscar la palabra de Dios, para que no se disemine la palabra de Dios. Tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Tienes tu propia autonomía, tu propio consejo, tú mismo te autodiriges, tú mismo te frenas, tú sabes que no debes robar, no debes fornicar, no debes decir mentiras, no debes, una serie de cosas que si tú lo haces y todas las personas lo hacen, qué maravilla vivir así, ¿verdad? Es una vida que vale la pena, pero no si no lo conoces. Entonces, porque la naturaleza pecaminosa se descarrila y hace desastre. Entonces, recordemos entonces, regresando al asunto de los sacerdotes, que el propósito de todos esos dones tiene que ver con la edificación de la iglesia, no la mediación entre Dios y los miembros de la iglesia. No tiene que ver con la mediación. Aquí no hay nadie que medie entre tu relación que tienes con Dios y tú.
más se las pongo más cerca. La relación de la cual habla la Biblia es de padre e hijo. Padre e hijo, padre e hija. ¿Okay? ¿Quién se puede meter entre la relación de padre e hijo? Eso es una cosa privada. Cada hijo tiene una relación diferente con su padre o con su madre. Depende de qué tan pegado esté. Pero eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Nosotros no necesitamos tener una persona intermediaria entre nosotros y Dios que vele por nosotros y que hay que ir a decirle, por favor, ora por mí para el Señor, para que me escuche. No, ora tú estás tan cerca de Él como yo. No hay nada que sea diferente. No es como esa señora musulmana que le di el Evangelio. Yo les comenté eso. Le digo, mira, el Señor te ama. Y le di el Evangelio. Y lo que me dice ella, bueno, juega pickleball, joven, tiene como 30 años más o menos. Y yo cuando se lo di tenía 66 años, ¿verdad? Y lo del Evangelio ya me escuchó y me dice a mí, pídele al Señor por mí que estás más cerca que yo. Le digo, no Señor, aquí nadie está más cerca, todos somos iguales. No, yo digo que tú tienes más edad que yo, estás más cerca de Él. O sea que estás a punto de, tú te vas a ir más rápido que yo. Me dio risa, estuvo muy cómico. Pídele tú que estás más cerca de Él, ya está por morirte, coño. Bueno, de todas maneras, nosotros tenemos que recordar que el propósito de los dones entonces tiene que ver con la edificación. Ahora, Pedro, el escritor del libro de Hebreos, y el escritor del libro de Hebreos son muy claros en declarar que el sacerdocio es una prerrogativa de todos los miembros de la iglesia, de todos nosotros somos sacerdotes, todos somos sacerdotes reales. Si has nacido de nuevo, tú eres un sacerdote. Así de simple. Hombre o mujer, pues somos sacerdotes espirituales. No necesitas que nadie venga a ser tu intermediario entre tú y Dios. O sea que eso es lo que Jesucristo tiene, lo que tienes en virtud de la posición en el Señor Jesucristo. Él es la libertad que tú tienes. Entonces, y por eso les quiero poner aquí a Pedro. Caramba, ¿yo qué hice aquí? Yo me pasé por arriba esto y yo no puse. Y yo no puse esos versículos aquí. Bueno, yo se los doy. No lo tengo conmigo aquí en la pantalla, pero se los doy de todas maneras. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es para toda la iglesia. Aquí no dice que yo he puesto un sacerdocio especializado entre nosotros, entre ustedes y yo. ¿Y se dan cuenta? No existe nada en la iglesia porque ya vino el Señor Jesucristo, ya hizo la obra, ya murió por nosotros, ya rompió la barrera de separación. Cuando el Señor Jesucristo murió, el velo que cubría el lugar santísimo se rompió en la mitad, ¡rum! Se partió. El mismo día que él murió. Y no era este velo, el velo grandísimo que estaba en el templo, que era gruesísimo. ¿Okay? Eso tenía 30 pies de altura por lo menos, y era grandísimo, era gruesísimo. ¡Rum! Se rajó. ¿Okay? Porque ya no hay nada que te impide llegar a la presencia de tu Padre. Entonces, y como les dije la semana pasada, esa fue la libertad que infundió pánico en Europa con la Reforma. Eso fue lo que perturbó a toda la Iglesia Católica en Europa, de paso, porque ahí se reconoce que lo que ellos están teniendo no es, que eso es una trácala. Entonces la idea de que cada creyente podía ir a Dios independientemente de la jerarquía de la Iglesia era algo que a ellos los volvió, ¡oh! Esto hay que pararlo. Ellos decían, esto es una herejía, porque claro, no les conviene zafarse de su lugar privilegiado. Imagínate, si tú tienes el poder, tú tienes privilegio. El dinero que ellos colectaban era tremendo y vivían como reyes. ¿Okay? Así, ellos vivían como les daba la gana. ¿Okay? Entonces, claro está, porque tenían ese poder. De un solo golpe, la doctrina del sacerdocio del creyente destruyó la intimidación de la estructura eclesiástica católica. Ya comienza el problema. Entonces, y eso de paso es la clave de la libertad humana. Si tenemos la libertad de ir y estar en presencia de Dios y de hablarle directamente, independientemente de cualquier persona, entonces no hay un solo gobierno que pueda mantenerse o pararse en el camino. Yo solo dije esto la semana pasada. A ti te pueden echar en la cárcel. ¿Okay? Te pueden matar, pero no pueden impedir tu acceso directo al trono de la gracia. No pueden hacerlo. Entonces, si la idea del sacerdocio especializado no salió de las páginas del Nuevo Testamento, que es lo que rige a la iglesia, entonces ¿de dónde salió? Bueno, continúa
este señor de Prosy dice, ciertos aspectos del desarrollo de la liturgia cristiana inicial fueron hechos al patrón de ciertos aspectos de la liturgia judía. Estos son dos católicos que escribieron acerca de la iglesia primitiva y esta es la conclusión que ellos llegan. Y yo les comenté que la liturgia es el conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. Esa es la liturgia. Y ustedes ven que la Iglesia Católica tiene mucha liturgia. Tú pasas y tienes que pararte, sentarte, tienes que pasar por el incienso, tiene una serie de cosas que hacen. ¿Okay? El sacerdote dice una cosa y tú tienes que decir otra cosa, y eso es, o sea, pero no es una enseñanza, sino que es simplemente una liturgia. Es como un lorito que tú le enseñas a hablar. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Okay? O sea, tú repites lo que ellos están diciendo, por eso no te... O si no, te ponen a leer rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, sí, y después el Ave María. Un Padre nuestro, 10 Ave María. Un Padre nuestro, 10 Ave María. O sea, ¿para quién es el primordial el acceso? A la Virgen María. ¿Okay? ¿Y qué es eso? Idolatría. Idolatría. Violando el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Okay? Lo primero que hacen es igualar a la Virgen María con Dios y después quitas a Dios y queda la Virgen María como primordial. Y eso es idolatría. ¿Okay? Eso es, el que está en eso está escupiéndole a la cara del Señor. ¿Okay? Así de simple. Entonces la liturgia es el conjunto de prácticas que se llevan a cabo. Pues bien, entonces tenemos una situación muy interesante. Tanto la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Ortodoxa están presentando todo están prestando todo esto del Antiguo Testamento. Pero la pregunta es legítimo prestar esto del Antiguo Testamento? Porque lo primero que van a decir, bueno, pero eso está en la Biblia. Sí, pero está en la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Okay? El Antiguo Testamento pertenecía al pueblo de Israel. Eran las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel para que Israel difunda la palabra de Dios. ¿Y de qué hablaba? De la venida del Señor Jesucristo, del Mesías. Todo hablaba del Mesías. Y que el Mesías iba a venir para librar al pueblo y para cumplir la ley. Nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió la ley. Una vez que se cumple la ley, ya no estamos bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica, ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Entonces ahora no tenemos intermediario, ahora tenemos acceso directo. ¿Sí se dan cuenta? Pero ellos mantienen que no, que eso es hasta aquí, nosotros, ellos tienen sacerdocio, nosotros tenemos sacerdocio especializado. Entonces, en otras palabras, se está regresando a toda la idea de la vestimenta del sacerdocio. O sea que tenemos la importación total del Antiguo Testamento y teológicamente está fuera de contexto, completamente. No hay razón teológica para hacer esto, simplemente que la Iglesia Católica primitiva lo hizo porque ellos querían tener sacerdotes. Los judíos tenían sacerdotes, nosotros necesitamos sacerdotes, pero eso ignora lo que Jesucristo ha hecho. Ignoraron completamente la obra de salvación del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, y después le di una lista de la historia de todo eso, de la ascendencia, del reemplazo, de la teología. Se lo pongo aquí brevemente para que lo vean. Vamos a leer ciertos aspectos de la misma rápidamente. El primero que tenemos que comienza a traer todo esto del Antiguo Testamento a la iglesia fue Clemente en el año 90 a 100 después de Cristo. O sea que en el año 90 estaba todavía vivo el apóstol Juan. Él muere en esa época más o menos. Y menciona 3 niveles de ministerio sacerdotal distinguido de los laicos utilizando la terminología. Ya le dicen laicos, está el sacerdocio y los laicos, pero en la Biblia no existe sacerdocio ni laicos, todos somos sacerdotes, no hay laicos en la Biblia. ¿Okay? En el momento que tú crees en Jesucristo eres hijo de Dios, eres santo. ¿Qué quiere decir santo? Separado para el reino de Dios. Eso es todo lo que significa. Entonces, Ignacio en los años 35 al año 107 menciona la distinción entre el sacerdocio de laicos más un altar para la Eucaristía. La Eucaristía era la cena del Señor, ellos se sentaban a comer, pero ahora tienen un sacerdocio, ahora tienen esto para que la gente venga y ellos son los que imparten la Eucaristía, que es la cena del Señor. Entonces, y después Justino Mártires en los años 100 a 165 aplica promesas del Antiguo Testamento dadas a Israel a la iglesia. Entonces la Eucaristía se desacredita como análoga a los sacrificios, está descrita como análoga a los sacrificios de la antigüedad, de la iglesia. Del Antiguo Testamento que son centrales al ministerio de la iglesia. O sea que ellos están sacando cosas que no le atañen a la iglesia y la están poniendo como si fueran de la iglesia. Ireneo en los años 130 al año 200 después de Cristo
desarrolla más aún el paralelismo entre los sacrificios del Antiguo Testamento y la Eucaristía como el sacrificio conducido por el sacerdocio de la iglesia a través de una invocación a Dios. Ahora están invocando a Dios para que la presencia de Dios venga. Y yo les comenté la semana pasada que eso es lo que pasa con las iglesias carismáticas, que ponen la música para que venga la presencia del Señor y está ahí con ellos, para que sientan el Espíritu de Dios y que tiemblen, y que ahora sí, con la presencia del Señor, sí se puede hablar de las cosas de Dios. Un poquito nada más de la palabra. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la presencia de Dios. No necesitamos nada de eso. Las alabanzas que hacemos son para la gloria de Cristo, no para que venga la presencia de Dios y esté presente con nosotros. Porque ya está. Ya está. ¿Okay? Pero, y de ahí sale todo eso. Y Orígenes, en los años 185 a los 154 después de Cristo, dice que el Israel físico del Antiguo Testamento simplemente existió como un tipo del verdadero pueblo de Dios. O sea que, ¿qué pasa ahí? Esa es la teología del reemplazo. Yo les he hablado de la teología del reemplazo, que dice que ya Israel no existe, que ahora la iglesia tomó el lugar de Israel, que Israel solamente era una tipología de lo que era la verdadera iglesia. ¿Me dan cuenta? Entonces ahora Israel es la iglesia. O sea, y eso es todo lo que dice la palabra de Dios lo echan abajo. Simplemente porque sean los padres de la iglesia primitiva no significa que estaban bien en todo. Nosotros tenemos más información de la que tenían ellos. Recuerden, nosotros tenemos en la computadora todo lo que han escrito. Todo lo que se ha escrito ya lo tenemos nosotros. ¿Okay? Entonces tenemos más información y nosotros nos damos cuenta cuáles eran las posiciones de estos teólogos cuando estaban vigentes. Ahora, ustedes comprenderán que Orígenes en el año, si tiene a los en el año 185 a 254, ya cuando estaba para los años 220, ya tenía 20 y pico de años, o sea que era joven. Y aquí vemos que esta persona vive aproximadamente 65 años. O sea que ustedes saben que la parte productiva de un hombre, la más productiva es cuando más años tiene, porque tiene más conocimiento, puede aplicar más en lo que sabe. Pues él tenía cierta información, en ciertos lugares estaba bien, pero en otros lugares estaba muy mal, o sea que se desvía, no tiene suficientes cosas. Esta persona está leyendo las escrituras con una velita, ¿okay? Con candelabros ahí de noche, ¿sí me explico? Solamente tiene ciertos pergaminos a su disposición y tiene una presión política dentro de la misma iglesia que lo hace a él que busque algo que respalde la posición de la política eclesiástica. Entonces hay presión dentro de esto, o sea, ya se convierte en un asunto político, pues. Entonces, por eso él viene con este tipo de resoluciones. Y dice, por eso existen niveles de sacerdocio en la edad de la iglesia, desde el sacerdote hasta el pontífice. El pontífice, esa es una palabra que viene de... Sí, viene de la teología pagana. Pues bien, entonces, y después de esto, Cipriano, que muere en los años 258 después de Cristo, dice, no solo asimiló al sacerdocio a las categorías de sacrificios del Antiguo Testamento, a la iglesia, sino que además utilizó la terminología del Nuevo Testamento y las hechas atrás se las atribuye al Antiguo Testamento. Y además limitó el término católico a las iglesias vinculadas en los sacrificios y sacerdocio de Roma. O sea, la palabra católico significa universal, pero es universal, pero solamente la puede tener esta iglesia. ¿Me cuenta? Entonces, eso es un rollo completo que estas personas se traen y lo que hacen es que descarrilan pues la iglesia. Entonces, pero Dios sabía todo esto, Dios sabe cuánto tiempo iban a estar. Tienen que remontarse a esas épocas. Ahí no había electricidad, ahí no había teléfono, ahí no había internet, ahí no había carro, ahí no había autobuses, ahí no había aviones, o sea, nada de eso existía. La comunicación era muy centralizada porque la gente no se movía tanto. Eran muy pocas personas las que salían del país a hacer comercio. Entonces la información no se llevaba de uno a otro, a menos de que hubieran guerras y los ejércitos salieran y acamparan en otros lugares. ¿Me dan cuenta? O sea que era muy limitada la información. Y los centros informáticos estaban solamente en ciertos lugares, en Alejandría, estaban en donde están las 7 iglesias primitivas, ¿verdad? En Éfeso había bibliotecas grandes, habían solamente ciertos lugares donde existían estas iglesias grandes. Posteriormente el Vaticano recopila todos estos documentos y los lleva a la biblioteca más grande que existía, que era la del Vaticano. Y eso lo hacen a través de guerras, pero sigue siendo centralizada. Y yo les comenté que ahí tú no podías entrar a leer, no podías entrar con un lápiz y un papel a copiar, te daban cierta cantidad de horas nada más y tú estudiabas y tenías a un monje ahí parado para ver lo que tú estabas haciendo. Y Tischendorf, yo les hablé de Tischendorf, que tenía una memoria fotostática, que el señor iba 4 horas sin lápiz y papel y se memorizaba las escrituras del griego y del hebreo y después se iba a su casa y 4 horas de estudio palabra por palabra. La reproducía palabra como una cámara. ¡Ping! ¡Ra! La reproducía toda. Y nosotros decimos, ¿cómo puede hacer eso? Yo les comenté de este señor autista que
subió en un helicóptero en Roma y le dio la vuelta a Roma, y cuando bajó, lo voy a buscar y se lo voy a poner. Pintó a toda Roma con lujo de detalle, una cosa impresionante, a escala lo pintó, simplemente viéndolo una sola vez. Entonces el cerebro humano sí puede hacer esas cosas, y Dios tiene personas que utiliza. Entonces ese fue el que sacó la información que tenía el Vaticano y se la llevó a Inglaterra. En Inglaterra sacaron la Biblia y los romanos se quedaron, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Cómo fue? Eso fue ese señor que sacó todo esto, sin notas, sin nada. Entonces vemos que todo esto es algo muy interesante, porque Dios prepara a personas, porque la palabra de Dios siempre va a existir. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. ¿Okay? Y Él es el que decide. Después, para poder entender la importancia del sacerdocio especializado de Israel, los llevé a Números 18, del 1 al 7, donde nos hicimos la pregunta: ¿cuál era el trabajo del sacerdote especializado? ¿Okay? Fíjense, yo sé que ustedes se recuerdan de todo eso, por eso se lo estoy diciendo de nuevo. En Números, les voy a citar a Números 1, 8 al 7, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos viendo. Y es necesario tenerlo, pues, porque Números 18, ahí está, se los leo. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado relacionado al santuario. Fíjense, son los portadores del pecado relacionado al santuario. Y además de eso, tú y tus hijos contigo llevarán el pecado relacionado a vuestro sacerdocio, al sacerdocio de ustedes. ¿Okay? O sea que ese sacerdocio ellos eran los encargados de la limpieza de los pecados, porque ellos eran los que llevaban y portaban estas cosas ante la presencia del Señor. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo. O sea que ahí tienen ustedes que ellos estaban encargados del tabernáculo, que estamos hablando de las partes importantes. Ese es el tabernáculo, estaban encargados de esto y de la parte de afuera también, de lo que los rodeaba. Entonces, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y ustedes. Fíjense que solamente tenían el poder para entrar aquí nada más, a esta parte de aquí, no podían entrar a la parte de atrás. Muy importante. Y se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión y todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a ustedes, y tendrán el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a sus hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel. Ahí está el sacerdocio especializado, ¿verdad? Dados a ustedes el don de Jehová para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión, mas tú y tus hijos contigo guardarán su sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministrarán. O sea que ciertos sacerdotes podían entrar, tenían que estar libres de pecado para entrar, para hacer limpieza, pero no durante el tiempo de rituales. Cuando estaba el ritual, cuando el sacerdote entraba y estaba la columna de humo, ojo. Entonces, yo les he dado el don de servicio del sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Eso se lo voy a explicar en la próxima clase. Ellos tenían la potestad de matar instantáneamente a una persona que se acercara al lugar santo. Se lo echaban. ¿Okay? Pues bien, ahí culminamos ya. En la próxima clase les doy el resto de la información. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que nos retes con toda esta información. Gracias porque nos dejas saber cómo ordenaste las cosas en la antigüedad para gobernar al pueblo de Israel, y la importancia que tenían los sacerdotes. Ahora en nuestro estudio, que estamos viendo cómo este asunto fue traído a la iglesia y fue inyectado como algo que no le pertenece, pues ha causado problemas en el Nuevo Testamento, porque estas personas han llevado a cabo esta acción. Pero nosotros vemos a través de lo que hiciste lo que sucede en el pueblo de Israel y por qué era tan importante este sacerdocio especializado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con todas estas cosas, y que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.